Cuando el peón entró a la panadería con su hija en brazos, todos lo miraron con desprecio. Su ropa estaba raída, sus botas rotas, y la niña tenía esos ojos que conocen el hambre. Él solo pidió agua, nada más, porque no tenía dinero para comprar pan. Pero lo que la joven hacendada hizo ese día no fue darle pan, fue darle algo mucho más valioso, algo que cambiaría sus destinos para siempre. Hubo una época en que las diferencias sociales eran como muros invisibles, pero inquebrantables. Un tiempo donde los ricos vivían en un mundo y los pobres en otro, y cruzar esa línea era casi imposible. Donde el hambre era real, donde la viudez dejaba a un hombre solo con una niña pequeña y sin más recursos que sus manos trabajadoras, y donde la compasión era rara, pero no inexistente. Eran días en que las haciendas del interior funcionaban como pequeños reinos, con patrones que decidían destinos y trabajadores que dependían de su buena voluntad. Días donde una mujer joven heredando tierras era vista con escepticismo, donde los hombres esperaban que fracasara para poder apropiarse de lo que era suyo. En uno de esos pueblos, entre campos de trigo y caminos polvorientos, vivía doña Isabel Mendoza, una joven de 24 años que había heredado la hacienda de su padre hacía apenas 2 años. Era inteligente, trabajadora, y tenía un corazón que muchos consideraban demasiado blando para los negocios. Pero Isabel sabía algo que otros no, que la verdadera riqueza no se mide solo en tierras y oro, sino en el carácter de las personas que te rodean. Y ese día, en su pequeña panadería del pueblo, una de las propiedades de la hacienda, Isabel iba a tomar una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Porque a veces un simple gesto de compasión puede construir imperios, y a veces la persona más valiosa entra por tu puerta cuando menos lo esperas. Si también sientes que estas memorias no deben perderse, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos los caminos que formaron el corazón de nuestro pueblo. Miguel Herrera había conocido días mejores, mucho mejores. 3 años atrás tenía una esposa que lo amaba, un trabajo estable como peón en una hacienda al norte y una hija recién nacida que llenaba su vida de alegría. La vida no era fácil, pero era buena. Luego su esposa enfermó. Una fiebre que llegó rápido y se llevó todo. Los médicos no pudieron hacer nada. En una semana, Miguel pasó de ser un hombre feliz a ser un viudo de 26 años con una bebé en brazos y un corazón roto. Intentó seguir trabajando en la hacienda del norte, pero cuidar a Sofía solo era difícil, muy difícil. El patrón perdió la paciencia. Le dijo que o encontraba a alguien que cuidara a la niña durante el día o tendría que irse. Miguel no tenía familia cercana. No tenía dinero para pagar a alguien, así que tuvo que irse. Desde entonces habían estado viajando de pueblo en pueblo. Miguel buscaba trabajo, cualquier trabajo, pero nadie quería contratar a un hombre con una niña pequeña. Decían que era una distracción, que no podría trabajar bien, que la niña sería un problema, y poco a poco el dinero se acabó, la ropa se desgastó. Las botas se rompieron y la comida se volvió escasa. Esa mañana, Miguel y Sofía habían llegado a un nuevo pueblo, un pueblo que parecía próspero, con casas bien cuidadas y campos verdes alrededor. Miguel había preguntado si había trabajo. Le dijeron que tal vez en la hacienda de doña Isabel, que ella a veces contrataba peones temporales. Miguel decidió intentarlo, pero primero necesitaba agua, y Sofía necesitaba algo en el estómago. Entraron a la panadería. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire.
Miguel sintió que el estómago se le contraía. Sofía, en sus brazos, señaló los panes con su manita pequeña. Pan, murmuró la niña, con esos ojos grandes que Miguel conocía también. La panadera, una mujer mayor de rostro duro, los miró de arriba abajo con desprecio evidente. ¿Qué quieren? Miguel se quitó el sombrero con la mano libre. Buenos días, señora. Solo queríamos agua, si es posible. La mujer frunció el ceño. Esta no es una caridad. Si quieren agua, vayan al pozo de la plaza. Miguel asintió, con la cara ardiendo de vergüenza. Sí, señora, disculpe la molestia. Se dio la vuelta para irse, pero en ese momento una voz suave pero firme habló desde la puerta trasera de la panadería. Espere. Miguel se detuvo. Una joven había entrado. Tendría unos 24 años, cabello castaño recogido en un moño simple, vestido sencillo pero de buena tela. Sus ojos eran amables pero inteligentes. Era doña Isabel Mendoza. Aunque Miguel no lo sabía todavía. Isabel se acercó, mirando a Miguel y luego a Sofía. La niña la miraba con esos ojos grandes, cansados, pero todavía llenos de esa inocencia que solo los niños pequeños tienen. ¿Cuántos años tiene tu hija?, preguntó Isabel. 4, señora, respondió Miguel con voz ronca. Isabel asintió. Se volvió hacia la panadera. Doña Carmen, por favor, prepare una canasta. 2 panes grandes, algo de queso, fruta si hay. Doña Carmen parpadeó, sorprendida. ¿Una canasta, doña Isabel? Sí, y un poco de leche fresca para la niña. Miguel negó con la cabeza rápidamente. Señora, yo no tengo dinero para pagar. Isabel lo miró directamente a los ojos. Había algo en su mirada, algo que Miguel no había visto en mucho tiempo. Respeto. No te estoy pidiendo dinero, dijo Isabel. Te estoy ofreciendo trabajo. Miguel sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Trabajo? Isabel asintió. Necesito un peón en mi hacienda. Alguien confiable. Alguien trabajador. ¿Sabes trabajar la tierra? Miguel asintió enseguida. Sí, señora, he trabajado en haciendas toda mi vida. Sé sembrar, cosechar, cuidar animales, reparar cercas, lo que sea necesario. ¿Y tu hija? Miguel bajó la mirada. Ella puede quedarse conmigo mientras trabajo. No es problema. Ella es buena, no molesta. Isabel negó con la cabeza. No, una niña de 4 años no debe estar bajo el sol todo el día mientras su padre trabaja. En la hacienda hay una casa para los trabajadores. Tu hija puede quedarse ahí con doña Mercedes, la cocinera. Ella cuidará de ella durante el día y tú trabajarás sin preocupaciones. Miguel sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Hacía tanto tiempo que alguien no mostraba tanta consideración. Señora, yo no sé qué decir. Di que aceptas, respondió Isabel con una pequeña sonrisa. Miguel tragó saliva, miró a Sofía, que ahora miraba a Isabel con curiosidad. Acepto. Gracias, señora. Gracias. Isabel asintió y se volvió hacia doña Carmen. La canasta, por favor, y agregue algo dulce para la niña. Doña Carmen preparó la canasta, todavía con expresión confundida. Cuando la entregó, Isabel se la dio a Miguel. Come algo ahora, descansa hoy. Mañana al amanecer ven a la hacienda. Está a 2 kilómetros al este del pueblo. Pregunta por mí. Soy Isabel Mendoza. Miguel casi dejó caer la canasta. Doña Isabel, la dueña de la hacienda. Isabel sonrió levemente. La misma. ¿Eso es un problema? No, señora. Es solo que no esperaba. ¿No esperabas que la dueña estuviera en una panadería? Miguel asintió, avergonzado. Isabel se encogió de hombros. Me gusta saber cómo funcionan todos mis negocios.
Y esta panadería es parte de ellos. Ahora ve, aliméntate, descansa. Mañana comenzamos. Miguel asintió con el sombrero apretado contra el pecho. No la decepcionaré, doña Isabel, se lo prometo. Isabel lo miró una última vez. Había algo en los ojos de ese hombre. Dignidad, a pesar de la ropa raída, a pesar del hambre, a pesar de todo, había dignidad. Y eso era algo que no se podía comprar con dinero. Lo sé, dijo Isabel. Por eso te contraté. Miguel salió de la panadería con Sofía en un brazo y la canasta en el otro. Y por primera vez en 3 años, sintió algo que había olvidado. Esperanza. Si esta historia ya te ha atrapado, deja un like en el video para ayudarla a alcanzar a más personas. Miguel llegó a la hacienda al amanecer del día siguiente. Había dormido bajo un árbol cerca del pueblo, con Sofía acurrucada contra su pecho. Habían comido el pan y el queso de la canasta, y por primera vez en semanas, Sofía se había dormido con el estómago lleno. La hacienda era grande, más grande de lo que Miguel esperaba. Campos extensos de trigo y maíz, un establo con caballos, una casa grande de 2 pisos, de adobe y madera, con un porche amplio. Y varias construcciones menores alrededor, graneros, la casa de los trabajadores, la cocina comunitaria. Miguel se acercó a la casa principal. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Era doña Isabel. Ya estaba vestida para el día, con un vestido práctico y el cabello recogido. «Buenos días, Miguel. Veo que eres puntual. Eso me gusta». «Buenos días, doña Isabel. Aquí estoy, listo para trabajar». Isabel miró a Sofía, que miraba todo con ojos muy abiertos. «Ven, te mostraré dónde vivirán». Los llevó a la casa de los trabajadores. Era una construcción simple pero sólida, con varias habitaciones pequeñas. Isabel abrió una de ellas. «Esta es para ti y tu hija. Tiene una cama, una mesa, una silla. No es mucho, pero es limpio y seguro». Miguel entró. La habitación era pequeña, sí, pero después de 3 años durmiendo donde podían, le parecía un palacio. «Es perfecto, doña Isabel. Gracias. El desayuno es a las 6 en la cocina comunitaria, el almuerzo a mediodía. La cena a las 6 de la tarde, todo incluido en tu salario, y Sofía puede quedarse con doña Mercedes durante el día. Ella es buena con los niños». Miguel la sintió, con un nudo en la garganta. «No sé cómo agradecerle, doña Isabel». Isabel lo miró con esa misma expresión que había tenido en la panadería. «Respeto. Trabaja bien. Sé honesto. Eso es todo el agradecimiento que necesito». Y así comenzó la nueva vida de Miguel. Trabajaba duro, más duro de lo que había trabajado en su vida. No porque doña Isabel lo exigiera, sino porque quería demostrarle que había tomado la decisión correcta al contratarlo. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba en los campos, reparaba cercas, cuidaba los animales, ayudaba donde fuera necesario. Y Sofía florecía. Doña Mercedes, la cocinera, era una mujer mayor de corazón enorme. Desde el primer día, trató a Sofía como si fuera su propia nieta. Le daba de comer, le contaba cuentos, le enseñaba canciones. Y por primera vez en su corta vida, Sofía comenzó a reír otra vez. Miguel la escuchaba cuando regresaba del trabajo. Esas risas lo llenaban de una alegría que no podía describir. Los otros trabajadores de la hacienda lo aceptaron rápidamente. Había 5 peones más, todos hombres mayores que habían trabajado para el padre de doña Isabel. Al principio fueron cautelosos con Miguel, pero pronto vieron que era trabajador, honesto, y nunca se quejaba. «Es bueno tenerte aquí», le dijo uno de ellos, un hombre llamado Benito. «Doña Isabel tiene buen ojo para la gente». Miguel asintió. «Es una buena patrona». Benito rió. «Es la mejor.
Desde que su padre murió, muchos pensaron que la hacienda caería, que una mujer joven no podría manejarla, pero ella les demostró que estaban equivocados. Es justa, paga bien, trata a todos con respeto, no como otros patrones que conocimos. Miguel comenzó a notarlo. Doña Isabel no era como otros dueños de hacienda que había conocido. No gritaba, no trataba mal a los trabajadores, pagaba salarios justos, se aseguraba de que todos tuvieran comida suficiente. Y lo más importante, los escuchaba. Si un trabajador tenía una sugerencia o un problema, ella lo escuchaba con atención. Miguel la admiraba profundamente. Una tarde, mientras Miguel reparaba una cerca cerca de la casa grande, doña Isabel se acercó. ¿Cómo va el trabajo? Miguel se enderezó quitándose el sombrero. Bien, doña Isabel, esta cerca estará lista antes del anochecer. Isabel asintió. Miró el trabajo que Miguel había hecho. Era sólido, bien hecho. Haces buen trabajo, Miguel. Tu anterior patrón cometió un error al dejarte ir. Miguel bajó la mirada. Él tenía sus razones. Una niña pequeña es complicado. No para alguien con corazón, dijo Isabel. Sofía no es un problema. Es una bendición. Y cualquier patrón que no vea eso es un tonto. Miguel levantó la mirada. Isabel lo miraba con esa expresión que él estaba comenzando a reconocer. No era pena, era respeto genuino. Gracias por darme esta oportunidad, doña Isabel, no solo por mí, por Sofía también. Isabel sonrió levemente. Todos merecen una oportunidad, Miguel. Algunos solo necesitan que alguien se las dé. Y se alejó, dejando a Miguel con un sentimiento extraño en el pecho. Un sentimiento que no sabía cómo nombrar todavía. Pero era gratitud, y algo más, algo que crecería con el tiempo. ¿Tú también sentiste ese momento? Deja un comentario con tus pensamientos. El próximo capítulo te espera. Los meses pasaron. Luego, los años. Miguel se convirtió en uno de los trabajadores más confiables de la hacienda. Doña Isabel comenzó a confiarle tareas más importantes. Eventualmente lo nombró capataz, encargado de supervisar a los otros peones y coordinar el trabajo diario. Sofía creció. De una niña de 4 años silenciosa y asustada, se convirtió en una niña de 8 años alegre y curiosa. Iba a la escuela del pueblo, aprendía a leer y escribir, ayudaba a doña Mercedes en la cocina después de clases, y la relación entre Miguel y doña Isabel cambió. Al principio era solo la relación de patrona y empleado, respetuosa, profesional. Pero con el tiempo comenzaron a hablar más, sobre la hacienda, sobre los cultivos, sobre la vida. Isabel descubrió que Miguel era más que un simple peón, era inteligente, tenía ideas buenas para mejorar la productividad, entendía los ciclos de la tierra y tenía una ética de trabajo que ella admiraba profundamente. Miguel, por su parte, veía en Isabel algo que no había visto en ninguna otra mujer. No solo belleza, aunque Isabel era hermosa, sino fuerza, integridad, compasión sin debilidad. Pero ambos guardaban distancia, porque sabían que había una línea invisible pero real entre patrona y empleado, una línea que no debía cruzarse. O al menos eso se decían a sí mismos. Una tarde, mientras Miguel revisaba los libros de la hacienda con Isabel, ella le había enseñado a leer números y llevar cuentas. Sofía entró corriendo. «Papá, mira lo que hice en la escuela». Llevaba un dibujo de una casa con un sol amarillo arriba y 3 figuras, un hombre alto, una mujer y una niña pequeña. Miguel lo miró, con el corazón apretado. «Es hermoso, mi amor. ¿Quiénes son?» Sofía sonrió. «Eres tú, papá, y yo, y...» Miró tímidamente a Isabel. «Y doña Isabel».
Isabel sintió algo extraño en el pecho. Miró el dibujo. Los tres juntos, como una familia. Miguel se aclaró la garganta, incómodo. Sofía, mi amor, doña Isabel es nuestra patrona. Ella no... Pero ella es como una mamá, interrumpió Sofía, con esa honestidad brutal de los niños. Ella me cuida, me enseña cosas, me hace sentir segura, como una mamá. Isabel sintió las lágrimas amenazar con salir, se arrodilló para quedar a la altura de Sofía. Es un dibujo muy bonito, Sofía. Gracias. Sofía la abrazó, y por un momento Isabel cerró los ojos y permitió que ese abrazo la llenara de un calor que no había sentido en años, porque Isabel también estaba sola, muy sola. Su padre había muerto hacía 4 años. Su madre había muerto cuando ella era niña. No tenía hermanos, no tenía familia cercana, solo tenía la hacienda y los trabajadores. Y la responsabilidad constante de mantener todo funcionando. Era una vida llena de propósito, pero vacía de afecto. Esa noche, después de que Sofía se fuera a dormir, Miguel se acercó a Isabel, que estaba en el porche de la casa grande, mirando las estrellas. Doña Isabel, discúlpeme por lo que Sofía dijo hoy. Ella no entendió. Isabel levantó una mano, interrumpiéndolo. No tienes que disculparte, Miguel. Sofía solo dijo lo que siente, y honestamente me conmovió. Miguel guardó silencio por un momento. Usted ha sido muy buena con ella, con nosotros. No sé cómo agradecérselo. Isabel lo miró. A la luz de las estrellas, los ojos de Miguel parecían más oscuros, más profundos. Tú ya me lo agradeciste, Miguel, cada día, con tu trabajo, con tu lealtad, con tu honestidad. Eso es más valioso que cualquier palabra. Se quedaron en silencio, mirando las estrellas. Y en ese silencio, ambos sintieron algo que no se atrevían a nombrar. Algo que crecía lentamente pero con una fuerza inevitable. Pero ninguno habló, porque ambos sabían que el mundo no perdonaba ciertos amores, que una hacendada y un peón era algo que la sociedad no aceptaría. Así que guardaron ese sentimiento, lo enterraron profundamente y siguieron con sus vidas como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, y ambos lo sabían. Si fueras tú, ¿qué harías en este momento? Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a transformar todo. Los años siguieron pasando. Sofía cumplió 10 años, luego 11. Doña Isabel cumplió 28. Miguel, 32. La hacienda prosperaba, los cultivos eran buenos, el ganado crecía. Isabel había demostrado ser no solo una buena administradora, sino una excelente. Otros hacendados de la región la respetaban ahora. Algunos incluso pedían su consejo, pero Isabel seguía sola, y muchos lo notaban. Doña Isabel debería casarse, decían las mujeres del pueblo. Es joven todavía, hermosa, rica. ¿Por qué sigue soltera? Isabel escuchaba esos comentarios y los ignoraba. No estaba interesada en casarse por conveniencia. No quería a alguien que solo la viera como una hacienda con patas. Pero la soledad pesaba, especialmente en las noches largas, especialmente cuando veía a Miguel con Sofía riendo, abrazándose, siendo familia. Y entonces un día llegó Rodrigo Salazar. Era un abogado de la capital. Alto, bien parecido, de 35 años, vestido con trajes caros. Había venido al pueblo por asuntos legales de un cliente, y durante su estancia había escuchado sobre doña Isabel. La buscó deliberadamente. Doña Isabel, es un placer conocerla. He escuchado mucho sobre usted, sobre cómo maneja su hacienda con tanta habilidad. Es admirable. Isabel lo recibió cortésmente. Rodrigo era encantador, educado, interesante, y comenzó a visitarla regularmente.
Al principio, Isabel lo veía solo como un conocido, alguien con quien podía conversar sobre temas diferentes, alguien de su mismo nivel social. Pero Rodrigo era persistente, le traía flores, le escribía cartas, le hablaba de la capital, de los teatros, de la vida cultural que ella se estaba perdiendo viviendo en el campo. Y poco a poco, Isabel comenzó a sentirse halagada, atendida, cortejada, algo que no había sentido nunca. Miguel observaba todo desde la distancia y sentía algo que nunca había sentido antes: celos. Odiaba admitirlo. No tenía derecho. Él era el capataz. Ella era la patrona. Rodrigo era alguien de su mundo, alguien apropiado, pero eso no hacía que doliera menos. Una tarde, mientras Miguel supervisaba la cosecha, Benito se acercó. ¿Viste al abogado ese? Otra vez está aquí. Miguel asintió sin mirar. Sí, lo vi. Benito sacudió la cabeza. No me gusta, tiene algo, no sé, algo falso. Miguel lo miró. ¿Falso? Sí, como si estuviera actuando, como si todo fuera un papel que está representando. Miguel frunció el ceño. Él había pensado lo mismo, pero no se había atrevido a decirlo. Tal vez solo somos nosotros. Tal vez es porque es de la capital y nosotros somos del campo. Benito negó con la cabeza. No, he conocido gente de la capital antes. Esto es diferente. Este hombre tiene ojos de alguien que calcula, que mide, que busca algo. Miguel sintió una inquietud en el pecho. ¿Crees que tiene malas intenciones con doña Isabel? Benito se encogió de hombros. No lo sé, pero si yo fuera tú, estaría atento. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Pensaba en lo que Benito había dicho. Pensaba en Rodrigo, en cómo miraba la hacienda, en cómo preguntaba sobre las tierras, sobre los ingresos, sobre las propiedades de Isabel, como si estuviera evaluando, calculando. Y Miguel decidió algo. Iba a investigar, discretamente, porque si ese hombre tenía intenciones de lastimar a doña Isabel, Miguel no iba a permitirlo. No importaba que ella no fuera suya, no importaba que nunca pudiera serlo. Ella le había dado una vida, le había dado esperanza, le había dado dignidad, y él iba a protegerla, costara lo que costara. ¿Estás de acuerdo con él? Comparte tus pensamientos, y no olvides volver. La parte más intensa aún está por venir. Los meses pasaron, el cortejo de Rodrigo se intensificó, y finalmente Isabel aceptó su propuesta de matrimonio. Cuando lo anunció en la hacienda, todos felicitaron a Isabel. Todos menos Miguel. Él felicitó, sí, pero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, Sofía, que ahora tenía 11 años y era bastante perceptiva, le preguntó a su padre: «Papá, ¿no te alegras de que doña Isabel se case?» Miguel estaba sentado en la mesa de su pequeña habitación, mirando fijamente una taza de café que se había enfriado. «Claro que me alegro, mi amor. Si ella es feliz, yo soy feliz». Sofía lo miró con esos ojos que parecían ver más de lo que debían. «Pero tú la amas». Miguel casi dejó caer la taza. «Ah, ¿qué, Sofía? Yo...» «Papá, no soy tonta. Te he visto mirarla. Durante años. La miras como si fuera lo más importante del mundo». Miguel sintió que no podía respirar. «Sofía, eso no es... es complicado». «¿Por qué? ¿Porque ella es la patrona y tú eres el capataz?» Miguel asintió despacio. «Sí, por eso. El mundo no funciona así, mi amor. Hay líneas que no se pueden cruzar». Sofía frunció el ceño. «Eso es estúpido». «Tal vez, pero así es». Sofía se acercó y abrazó a su padre. «Lo siento, papá». Miguel la abrazó de vuelta, con lágrimas en los ojos que no dejó caer. «No tienes que sentir nada, mi amor. Yo estoy bien. De verdad». Pero no estaba bien, y ambos lo sabían. Mientras tanto,
Miguel había estado investigando a Rodrigo discretamente. Le había pedido a un amigo que trabajaba en la capital que averiguara sobre él. Y lo que descubrió lo heló hasta los huesos. Rodrigo Salazar no era quien decía ser. O más bien, era exactamente quien decía ser profesionalmente, pero su historia personal era oscura. Había estado comprometido antes, 2 veces. La primera novia había roto el compromiso por razones desconocidas. La segunda había muerto. Oficialmente había sido un accidente. Se había caído por las escaleras de su casa. Pero había habido rumores. Rumores de que Rodrigo había estado presente. Rumores de que había heredado todo lo que ella tenía. No había pruebas. No había cargos. Pero había dudas. Miguel sintió que el estómago se le revolvía. Llevó esta información al padre Mateo, el cura del pueblo, un hombre de 60 años, sabio y discreto. «Padre, necesito su ayuda», le contó todo, sobre Rodrigo, sobre los rumores, sobre sus sospechas. El padre Mateo escuchó con expresión grave. «Esto es serio, Miguel, muy serio. Pero necesitamos más que rumores, necesitamos pruebas». «¿Cómo las conseguimos?» «Yo tengo contactos en la capital, déjame investigar. Pero Miguel, ¿estás haciendo esto porque realmente crees que doña Isabel está en peligro? ¿O porque...?» El padre dejó la pregunta en el aire. Miguel lo miró directamente a los ojos. «Estoy haciendo esto porque ella me salvó la vida, padre. A mí y a mi hija. Y si hay aunque sea una posibilidad de que este hombre le haga daño, no puedo quedarme de brazos cruzados». El padre Mateo asintió. «Está bien, investigaremos, pero debemos ser cuidadosos. Si Rodrigo se da cuenta de que estamos indagando, podría adelantar sus planes, si es que realmente tiene planes oscuros». Los días siguientes fueron de angustia para Miguel. Trabajaba mecánicamente. Apenas comía, apenas dormía. Isabel lo notó. «Miguel, ¿estás bien? Te veo diferente». Miguel quería gritarle que no se casara, que ese hombre era peligroso, que ella merecía algo mejor. Pero no tenía pruebas, solo sospechas y rumores. «Estoy bien, doña Isabel, solo cansado». Isabel frunció el ceño, no convencida, pero no insistió. El padre Mateo finalmente regresó con información sólida. Rodrigo Salazar tenía un patrón. Se acercaba a mujeres ricas, solteras o viudas, sin familia cercana. Las cortejaba, se casaba con ellas y luego, en los últimos 10 años, 3 mujeres con las que Rodrigo había estado relacionado habían muerto en accidentes. Y en todos los casos, Rodrigo había heredado sus fortunas. Nunca había sido acusado formalmente. Era demasiado listo, demasiado cuidadoso, pero el patrón estaba ahí. Y ahora tenía a Isabel en la mira. Miguel sintió que la sangre se le helaba. «Tenemos que decírselo, ahora». El padre Mateo asintió. «Sí, pero debemos hacerlo con cuidado. Rodrigo no puede enterarse de que lo sabemos. La boda estaba programada para dentro de 1 semana. Miguel sabía que tenía que actuar rápido, muy rápido. Si esta historia ya te ha emocionado hasta aquí, solo espera. Deja un like y únete para el próximo capítulo». Miguel pidió hablar con Isabel en privado. Era la noche, 3 días antes de la boda. Isabel estaba en su despacho, revisando los últimos preparativos. «¿Qué pasa, Miguel? Te ves alterado». Miguel cerró la puerta detrás de él, respiró profundamente. «Doña Isabel, lo que voy a decirle va a sonar increíble. Tal vez piense que estoy loco, tal vez piense que tengo motivos ocultos. Pero le juro por la vida de mi hija que todo lo que voy a decirle es verdad». Isabel lo miró con preocupación. «Me estás asustando, Miguel. ¿Qué pasa?» «Es sobre Rodrigo». Isabel se tensó. «¿Qué hay con él?» Miguel sacó los papeles que el padre Mateo había conseguido. Documentos, testimonios, patrones.
Rodrigo no es quien dice ser, o más bien, no es solo quien dice ser. Es un hombre peligroso, doña Isabel. Le contó todo, cada detalle, cada muerte, cada herencia, cada patrón. Isabel escuchaba con el rostro cada vez más pálido. No, no puede ser verdad. Lo es. El padre Mateo lo investigó. Estos documentos son reales. Este hombre ha hecho esto antes, y va a hacerlo otra vez, con usted. Isabel se llevó las manos a la boca. Pero él me dijo que me amaba. Miguel sintió que el corazón se le partía al ver su dolor. Él miente, doña Isabel. Todo lo que dice es mentira. Solo quiere su fortuna. Y una vez que se case con usted, una vez que tenga acceso legal a todo, va a causar un accidente, como hizo con las otras. Isabel se dejó caer en su silla, con las manos temblando. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué investigaste? Miguel la miró directamente a los ojos. Porque usted me dio una vida cuando yo no tenía nada. Porque me trató con dignidad cuando el mundo me despreciaba. Porque no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que alguien le haga daño. Isabel lo miró. Y por primera vez vio algo más en los ojos de Miguel, algo que siempre había estado ahí, pero que ella había elegido no ver. «Miguel, tú...» Un golpe en la puerta los interrumpió. «Isabel, ¿estás ahí?» Era Rodrigo. Miguel e Isabel se miraron. Isabel respiró profundamente y compuso su expresión. «Sí, Rodrigo». «Un momento». Se volvió hacia Miguel y susurró. «Necesito tiempo. Necesito pensar. Necesito confirmar esto por mí misma». Miguel asintió. «Entiendo. Pero por favor, tenga cuidado. No le diga que lo sabemos, no hasta que estemos seguros de que usted está a salvo». Isabel asintió. Miguel salió por la puerta trasera del despacho, justo antes de que Rodrigo entrara por la principal. Los siguientes días fueron de tortura para Miguel. Isabel investigaba discretamente, hablaba con personas, revisaba documentos y poco a poco confirmaba todo lo que Miguel le había dicho. Rodrigo era un depredador y ella había sido su próxima víctima. La noche antes de la boda, Isabel llamó a Miguel nuevamente. «Tenías razón, todo es verdad, todo». Miguel sintió alivio y terror al mismo tiempo. «¿Qué va a hacer?». Isabel respiró profundamente. «Voy a exponer esto, públicamente, mañana, en la iglesia, frente a todos. Voy a decirle a Rodrigo que sé quién es realmente, y voy a asegurarme de que las autoridades lo arresten». Miguel asintió. «Estaré ahí, para protegerla si es necesario». Isabel lo miró con lágrimas en los ojos. «Gracias, Miguel. Por salvarme, por todo». Miguel quiso decir tantas cosas. Quiso decirle que la amaba, que siempre la había amado, que si ella se lo permitiera, pasaría el resto de su vida protegiéndola. Pero solo asintió. «Es mi deber, doña Isabel». Y salió, dejando a Isabel sola con sus pensamientos y su corazón roto. ¿Alguna vez tuviste que ser tan valiente? Comparte este capítulo con alguien que lo entendería. El día de la boda llegó. La iglesia estaba llena. Todo el pueblo había venido. Rodrigo esperaba en el altar, con su sonrisa encantadora. Miguel estaba en la última fila, con Sofía a su lado. Tenía los puños apretados. Isabel entró, vestida de blanco. Caminaba sola por el pasillo, ya que no tenía padre que la acompañara. Pero cuando llegó al altar, no se detuvo junto a Rodrigo. Se detuvo frente a él, pero a una distancia calculada. El padre Mateo la miraba, sabiendo lo que venía. Isabel respiró profundamente y se volvió hacia la congregación.
Antes de continuar con esta ceremonia, hay algo que debo decir, algo que todos deben saber. Rodrigo frunció el ceño. Isabel, ¿qué estás haciendo? Ella lo ignoró y continuó. Hace unos días descubrí algo sobre el hombre con el que estaba a punto de casarme, algo que cambió todo. Sacó unos papeles de su ramo de novia. Rodrigo Salazar no es quien dice ser. Es un hombre que se acerca deliberadamente a mujeres solteras y ricas, las corteja, se casa con ellas y luego las mata para heredar sus fortunas. Un murmullo de shock recorrió la iglesia. Rodrigo palideció. ¿Qué? Eso es ridículo. Isabel, has perdido la cabeza. Isabel levantó los papeles. Tengo pruebas, documentos, testimonios. 3 mujeres han muerto después de casarse contigo, Rodrigo. 3. Y en todos los casos, tú heredaste todo. Rodrigo intentó arrebatarle los papeles, pero Miguel ya estaba en movimiento. Corrió por el pasillo y se interpuso entre Rodrigo e Isabel. No te acerques a ella. Rodrigo lo miró con odio. ¿Quién eres tú para interferir? Eres solo un peón. Soy el hombre que descubrió tu secreto, respondió Miguel con voz firme. Y el hombre que se aseguró de que las autoridades supieran todo. Como si lo hubieran llamado, 2 alguaciles entraron a la iglesia. Rodrigo Salazar está bajo arresto por sospecha de asesinato y fraude. Rodrigo intentó huir, pero los alguaciles lo atraparon, lo esposaron mientras él gritaba. «Esto es un error. Ella está mintiendo. Yo la amo». Isabel lo miró con una mezcla de tristeza y asco. «No sabes lo que es el amor, Rodrigo. Nunca lo supiste». Rodrigo fue sacado de la iglesia. La congregación estaba en shock. Murmullos llenaban el aire. Isabel se volvió hacia todos. «Lamento haberlos hecho venir para esto. Lamento haber sido tan ciega». El padre Mateo se acercó y le puso una mano en el hombro. «Fuiste valiente, hija, muy valiente». Isabel asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Miró a Miguel, que seguía ahí, mirándola con esos ojos llenos de preocupación. «Gracias», susurró. Miguel asintió, y mientras Isabel salía de la iglesia con la cabeza en alto a pesar de las lágrimas, supo que había escapado de algo horrible, algo que habría terminado con su vida, y todo gracias a un hombre que no tenía nada cuando entró a su vida, pero que le había dado lo más valioso: lealtad, honestidad y amor. Aunque ninguno de los dos lo había dicho todavía. ¿Alguna vez viviste un momento de verdad así? Cuéntanos en los comentarios. Las historias también curan. Los días siguientes fueron extraños. Rodrigo fue juzgado rápidamente. Las pruebas eran abrumadoras. Fue sentenciado a prisión por el resto de su vida. Isabel se retiró a la hacienda. Necesitaba tiempo, tiempo para procesar, tiempo para sanar. Miguel respetó su espacio. Seguía trabajando como siempre. Pero ahora había algo diferente en el aire, algo no dicho. Una tarde, 2 semanas después del incidente, Isabel llamó a Miguel a la casa grande. «Siéntate, por favor». Miguel se sentó, nervioso. Isabel lo miraba con una expresión que él no podía descifrar. «Miguel, necesito decirte algo». «Dígame, doña Isabel. Primero, quiero agradecerte. Nuevamente, me salvaste la vida, literalmente. Si no hubieras investigado, si no hubieras tenido el valor de decirme la verdad, yo estaría muerta ahora». Miguel negó con la cabeza. «Solo hice lo correcto. No todos lo habrían hecho, no todos habrían arriesgado su posición, su trabajo, su reputación para proteger a su patrona. Pero tú sí». Hizo una pausa. Y eso me hizo pensar. Me hizo darme cuenta de algo que había estado negando durante años. Miguel sintió que el corazón comenzaba a latir más rápido. «¿De qué, doña Isabel?» Isabel lo miró directamente a los ojos. «De que te amo, Miguel. He estado enamorada de ti durante años».
Pero no me permitía admitirlo, porque eres mi empleado, porque el mundo diría que está mal, porque tenía miedo. Miguel sintió que no podía respirar. Doña Isabel, yo... Déjame terminar, lo interrumpió ella. Casi me caso con un hombre que me habría matado. Casi perdí mi vida por seguir las reglas de la sociedad, por intentar hacerlo correcto, y me di cuenta de algo: la vida es demasiado corta para desperdiciarla en miedos, para desperdiciarla en lo que otros piensen. Se levantó y caminó hacia Miguel. Así que te pregunto, Miguel Herrera, ¿tú sientes algo por mí? ¿O solo soy tu patrona? Miguel se puso de pie también. Las lágrimas corrían por su rostro. Doña Isabel, Isabel, yo te amo. Te he amado desde el día que me diste una oportunidad cuando nadie más lo haría. Te he amado cada día que he trabajado a tu lado. Te he amado en silencio, sabiendo que nunca podría decírtelo. Isabel sonrió a través de sus propias lágrimas. Entonces dilo. Dilo en voz alta. Miguel la miró, y por primera vez no vio a la patrona, vio a la mujer valiente, a la mujer hermosa, a la mujer que había cambiado su vida. Te amo, Isabel Mendoza, con todo mi corazón. Isabel cerró la distancia entre ellos y lo besó, y en ese beso, años de sentimientos guardados, de amor silencioso, de respeto mutuo, finalmente encontraron su liberación. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel. El mundo no va a aceptar esto fácilmente. Isabel tomó sus manos. Que el mundo piense lo que quiera. Yo elijo mi propio destino, y te elijo a ti. Miguel la abrazó fuerte. Entonces yo también te elijo. Para siempre. Y en ese abrazo, dos almas que se habían encontrado en el momento perfecto finalmente se unieron completamente. La verdad está aquí. Y ahora, comenta qué harías en su lugar. Los meses siguientes fueron de ajustes. Isabel y Miguel hicieron público su amor. Como Isabel había predicho, hubo críticas, murmullos, escándalo. Una hacendada con un peón, ¡qué vergüenza! Pero Isabel no se inmutó, y lentamente la gente comenzó a aceptarlo, especialmente cuando vieron que la hacienda seguía prosperando, que Isabel seguía siendo la misma administradora brillante y que Miguel la apoyaba en todo. Sofía estaba extasiada. Ahora tenía una familia completa, un padre que amaba y una mujer que había sido como madre para ella durante años. Un año después del incidente con Rodrigo, Isabel y Miguel se casaron. No fue una boda grande y ostentosa, fue simple, en la misma iglesia, con el padre Mateo oficiando, con todos los trabajadores de la hacienda presentes, con todo el pueblo que los había aceptado. Sofía fue la dama de honra, con un vestido bonito que Isabel le había hecho hacer. Tenía 13 años y estaba radiante de felicidad. Cuando Miguel e Isabel intercambiaron votos, no había un ojo seco en la iglesia. Yo, Miguel, te tomo a ti, Isabel, como mi esposa. Prometo amarte, respetarte y protegerte todos los días de mi vida. Yo, Isabel, te tomo a ti, Miguel, como mi esposo. Prometo amarte, honrarte y caminar a tu lado en todos los momentos de la vida. Se besaron y la iglesia estalló en aplausos. En la celebración posterior, en el patio de la hacienda, Isabel le dijo a Miguel algo que él nunca olvidaría. ¿Recuerdas el día que entraste a mi panadería? Cuando dijiste que no tenías dinero. Miguel asintió. ¿Cómo olvidarlo? Isabel sonrió. No tenías dinero, pero me diste algo mucho más valioso. Me diste lealtad, honestidad, amor, y eso es la verdadera riqueza. Miguel la miró con ojos llenos de emoción. Y tú me diste lo que yo no tenía: esperanza, dignidad, un futuro. Me diste todo, Isabel. Se abrazaron
y Sofía corrió hacia ellos, uniéndose al abrazo. «Los amo a los dos», dijo la niña. «Y nosotros te amamos a ti», respondieron Isabel y Miguel al unísono. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la hacienda, los tres se sentaron en el porche. Una familia, no por sangre en todos los casos, sino por elección, por amor, por respeto. Y Miguel supo que había encontrado algo que nunca esperó encontrar cuando entró a esa panadería años atrás. Había encontrado un hogar, una familia, un amor. Había encontrado todo. ¿Aceptarías este camino? Dime en los comentarios. 10 años después, la Hacienda Mendoza era conocida en toda la región como un modelo de éxito, no solo por su productividad, sino por cómo trataba a sus trabajadores, con dignidad, con respeto, con justicia. Miguel e Isabel la administraban juntos, como socios iguales. Sus decisiones eran conjuntas, su trabajo compartido, su amor más fuerte que nunca. Sofía había crecido, ahora tenía 23 años, era maestra en la escuela del pueblo. Se había casado con un joven honesto, un herrero llamado Tomás, y acababa de darles la noticia más hermosa: iban a ser abuelos. Esa tarde, sentados en el mismo porche donde se habían sentado tantas veces, Miguel e Isabel miraban el horizonte. «¿Puedes creerlo?», dijo Isabel. «Vamos a ser abuelos». Miguel rió. «El tiempo pasa rápido». Isabel lo miró con ternura. «¿Te arrepientes de algo?». Miguel negó con la cabeza. «De nada, absolutamente nada. Ni siquiera de aquel día que entraste a mi panadería sin dinero y con una niña hambrienta». Miguel sonrió. «Especialmente no de ese día. Ese día cambió mi vida. Ese día conocí a la mujer que me dio todo». Isabel apoyó la cabeza en su hombro. «Yo también cambié ese día. Aprendí algo importante. Aprendí que el verdadero valor de una persona no está en cuánto dinero tiene. Está en su carácter, en su corazón, en cómo trata a los demás». Miguel le dio un beso en la frente. «Y tú, mi amor, tienes el corazón más grande que he conocido». Se quedaron en silencio, disfrutando de la paz del atardecer. Sofía llegó poco después con Tomás. Tenía una canasta en las manos. «Mamá, papá, les traje pan de la panadería». Isabel y Miguel sonrieron. La panadería seguía funcionando, y ahora Sofía ayudaba a administrarla. Sofía puso la canasta en la mesa del porche. «¿Saben? Hoy entró un hombre con su hijo pequeño. Tenían hambre, no tenían dinero, y me acordé de ustedes, de su historia». Miguel y Isabel se miraron. «¿Qué hiciste?», preguntó Isabel. Sofía sonrió. «Le di pan y le ofrecí trabajo, como tú hiciste con papá». Isabel sintió las lágrimas correr por sus mejillas. «Hiciste lo correcto, mi amor». Sofía se sentó con ellos. «Ustedes me enseñaron algo importante. Me enseñaron que la compasión no es debilidad, es fuerza. Y que cuando tienes la oportunidad de cambiar la vida de alguien, debes tomarla». Miguel la abrazó. «Estoy orgulloso de ti, hija. Muy orgulloso». Esa noche, mientras las 4 figuras se sentaban en el porche, Miguel, Isabel, Sofía y Tomás, compartiendo pan y historias, la hacienda parecía brillar bajo la luz de la luna. Y en el pueblo, en la pequeña panadería, un hombre recién contratado dormía en una habitación limpia con su hijo. El niño tenía el estómago lleno, el padre tenía esperanza en el corazón, porque el círculo continuaba, el círculo de compasión, de oportunidad, de amor. Y todo había comenzado con un simple gesto, con una mujer que eligió ver dignidad en lugar de pobreza, con un hombre que eligió trabajar con honor en lugar de rendirse, con una niña que creció viendo que el amor verdadero no conoce barreras sociales. La historia de Miguel e Isabel se convirtió en leyenda en esa región, no porque fuera perfecta, sino porque era real,
porque demostraba algo que muchos habían olvidado, que el verdadero valor no está en lo que tienes, está en lo que das. Que el amor verdadero no se mide en estatus social, se mide en lealtad, respeto y valentía, y que a veces las personas más valiosas entran en tu vida cuando no tienes nada más que compasión para ofrecer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video para que alcance a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo, y siempre hay otra esperando por ti.